Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de la serie Catacumbas, Crónicas de los Últimos Tiempos. En esta ocasión trataremos la cuestión de la jerarquía y el papado, cuando estos son atrapados en las garras de la herejía. Iremos desarrollando el tema de menos a más, con la finalidad de que cada uno de nosotros podamos aprender, analizar y llegar a una conclusión, basados en el magisterio infalible bimilenario de la Santa Iglesia Católica, haciendo uso de un don preciadísimo que Dios Santísimo ha tenido a bien otorgarnos sin merecerlo, el sentido común. Iniciamos. Las puertas del infierno conducen a la abominación de la desolación. ¿Puede un hereje ser papa? ¿Es de católicos resistir a un hereje? ¿Quiénes son los cristianos católicos? Para entender quiénes son los verdaderos cristianos, citaremos el Catecismo de Su Santidad Pío X, que trata de la doctrina cristiana y de sus partes principales. Cito. Numeral número 3. ¿Quién es verdadero cristiano? Verdadero cristiano es el que está bautizado, cree y profesa la doctrina cristiana y obedece a los legítimos pastores de la Iglesia. Numeral número 4. ¿Qué es la doctrina cristiana? Doctrina cristiana es la doctrina que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo para mostrarnos el camino de la salvación. Numeral número 5. ¿Es necesario aprender la doctrina enseñada por Jesucristo? Es necesario aprender la doctrina enseñada por Jesucristo, y faltan gravemente los que descuidan aprenderla. Cierro cita. De acuerdo al Catecismo de San Pío X, los católicos cristianos son aquellos que, siendo bautizados, creen y profesan la doctrina cristiana. Por ser de vital importancia, no olvidemos en toda esta exposición la frase, abro comillas, obedecen a los legítimos pastores, cierro comillas. Asimismo, el Catecismo aclara que es una falta grave quien descuida en aprender la doctrina. ¿Por qué es una falta grave quien descuida en aprenderla? Porque los lobos y las zorras, vestidos de ovejas, abundan por doquier, y que, ostentándose como legítimos pastores de la Iglesia, puedan enseñar una doctrina herética, y con ello, engañar a las almas que, por falta de conocimiento de la doctrina católica, sean arrastradas y conducidas al error. Nuestro Señor Jesucristo se dirigió a sus apóstoles en Mateo 28 y les habló así. Cito: Me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Id pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Cierro cita. Nuestro Señor Jesucristo ordenó a sus apóstoles que fueran por el mundo y nos enseñaran su evangelio. De tal forma, la orden se extiende a todos nosotros en aprenderlo. En Oseas, capítulo 4, versículo 6, nos aclara por qué debemos aprenderlo. Cito: Perece mi pueblo por falta de conocimiento. Ya que tú has rechazado el conocimiento, yo te rechazaré de mi sacerdocio. Ya que tú has olvidado la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Cierro cita. Es, así pues, que por falta de conocimiento podríamos darle crédito a un pastor no legítimo que enseña una doctrina errada. Veamos lo que nos dice la Sagrada Escritura respecto a quienes intentan enseñar un evangelio distinto al que nos fue anunciado. En Gálatas capítulo 1, versículos del 8 al 9. Abro comillas. Pero aun cuando nosotros mismos, o un ángel del cielo, os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Como lo tenemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatema. Cierro comillas. El santo apóstol nos ha mostrado claros ejemplos de lo siguiente. Primero,
Debemos conocer la doctrina que nos fue anunciada, pues si no la conocemos, ¿cómo sabremos que nos intentan enseñar una distinta? Segundo, sea quien sea el que intente enseñar algo distinto a la fe católica, es un anatema, sin importar el cargo jerárquico que ostente en la Iglesia. No hizo excepción alguna, ni siquiera de la jerarquía. Jamás dejó fuera de esta sentencia a un papa, a un obispo, un cardenal o un sacerdote, una monja o a los fieles. San Pablo no excluyó a nadie, y de hecho se incluye él mismo. Es menester por tal motivo conocer, aprender y entender lo que Cristo nos ha enseñado por medio de la Santa Iglesia, que en su deber de madre y maestra, y aún con el paso de los siglos, ha mantenido íntegra e intacta la verdadera doctrina de Jesucristo por todas las generaciones. El mismo Santo Apóstol en este pasaje aclara que no hay otra doctrina, que jamás cambia, que fue, es, sigue siendo y será siempre la misma, puesto que Dios, por ser Dios, es perfecto, es el mismo ayer, hoy y siempre. No nos muestra como verdad una fe en un tiempo y la cambia en otro conforme a la transformación social, puesto que si así lo hiciere, no sería perfecto, ya que entraría en contradicción. Por lo tanto, no sería Dios. Es decir, si la Iglesia ha declarado que el color blanco es la verdad, y de pronto un jerarca afirma que el gris es verdad y que además este gris es ese blanco del que siempre se ha hablado y por tal motivo lo ratifica como verdad, ese jerarca es anatema. Asimismo, quitar libros como Lutero, inventarse nuevos como los mormones, interpretar de forma privada y ambiguamente, de manera que se entienda de distintas formas la misma interpretación, es tratar de predicar un evangelio nuevo, y por ende distinto. Por tanto, son anatemas. Veamos lo que nos expone el credo de San Atanasio. Cito: todo el que quiera salvarse, ante todo, es necesario que mantenga la fe católica. El que no la guarde íntegra e inviolada, sin duda perecerá para siempre. Cierro cita. No podemos mantener la fe católica íntegra e inviolada si la desconocemos. Ahora bien, conocer la fe católica y ser católico no incluye de ninguna manera la opinión privada en cualquier tema que competa a la fe, moral, doctrina, tradición e interpretación del magisterio infalible. Esto último más bien se traduce como desconocimiento de la misma, puesto que la Iglesia es la madre y maestra, la única que por medio de su legítima autoridad jerárquica y magisterial puede y debe interpretar la doctrina de Jesucristo y transmitirla a la grey. Debemos obediencia a los pastores legítimos y nuestro asentimiento y sometimiento a lo interpretado y enseñado a toda la Iglesia. Por lo tanto, las posturas del yo siento, yo creo, yo opino, yo imagino, posiblemente, tal vez, etc., no tienen de ninguna manera cabida en la Iglesia católica. Esto último es más bien la cara principal del protestante ignorante, que interpreta placer, como ya lo dijo San Pedro en 2 Pedro capítulo 1 versículos 20 y 21, que escucharemos a continuación. Abro cita. Ante todo, saber que ninguna profecía de la Escritura es objeto de interpretación personal, pues los profetas nunca hablaron por su propia cuenta, sino que hablaron de parte de Dios, movidos por el Espíritu Santo. Cierro cita. Y en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16, abro comillas. Tened en cuenta que la paciencia de nuestro Señor es nuestra salvación, como ya os lo escribió nuestro queridísimo hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le ha dado. De hecho, así se expresa en todas las cartas cuando se trata de este tema. Es cierto que en estas se encuentran algunos puntos difíciles que los ignorantes e inestables tergiversan para su propia perdición, lo mismo que hacen con el resto de la Sagrada Escritura. Cierro comillas. Por lo tanto, no es lícito leer la Sagrada Escritura para determinar de manera privada, pues la misma está escrita en un contexto y forma en la que le habla a toda la Iglesia.
Y lo que le dice a toda la iglesia es exactamente lo mismo, pues Dios no se engaña ni nos engaña. No le dice a uno sí y a otro no, sobre el mismo tema. Hasta aquí hemos podido corroborar qué tan importante es el conocimiento de nuestra fe para la salvación del alma. Y volvemos a la misma pregunta: ¿quiénes son los legítimos pastores? Esta cuestión la iremos despejando conforme avancemos en esta exposición. No la olvidemos. Continuamos con algunas objeciones emitidas por quienes defienden esta espantosa apostasía, surgida en el Concilio Vaticano II por cada uno de los, entre comillas, papas conciliares y demás jerarcas apóstatas y falsos maestros. Dichas réplicas las llevan a cabo todos aquellos que desconocen la verdadera fe y se someten a juicios y opiniones personales, del yo creo, yo opino, yo pienso, etc. Ha sido de su sentir un dogma de fe. Recalco que para poder refutar un argumento, se requiere primero conocer lo que el otro argumenta e investigar si es esto verdad o no. Analizar y comparar para después, con base en el magisterio y doctrina de siempre, refutarles o aceptar los argumentos. No es lícito, repito, juzgar sin escuchar y sin conocer lo que el otro expresa. No es lícito emitir opiniones personales para llevar a cabo el contraargumento. Todos los santos doctores de la Iglesia, así como los santos padres, atacaron las herejías en su tiempo, conociendo primeramente el argumento del oponente, para después emitir de una forma magistral las condenas a tales doctrinas erróneas. Demos inicio con las objeciones. Objeción número 1. Tú eres un simple fiel, no tienes autoridad en la Iglesia. Quienes deben juzgarlo y deponerlo son las jerarquías de la Iglesia. Tú no. Tú le debes obediencia hasta que se declare hereje y lo depongan. Nosotros no deponemos al Papa y tampoco hemos emitido juicio alguno en contra de ningún romano pontífice verdadero. Quien juzga al hereje que afirma ser Papa o que asevera ostentar un cargo jerárquico, cualquiera que éste sea, o a quien era Papa y dejó de serlo ipso facto por herejía, y esto último lo decimos únicamente como un simple supuesto. Es el magisterio de la Iglesia quien los juzga, magisterio al cual tenemos la obligación, el deber y hasta el derecho de someternos en su totalidad. Aclaramos que con la palabra supuesto que pronunciamos anteriormente, nos referimos a que no hay ni han existido papas herejes, sino herejes que llegaron a ostentar inválidamente el papado. Querrán afirmar con esto último que han existido a lo largo de la historia papas herejes o antipapas, y habrán de mencionar algunos. Sin embargo, posteriormente expondremos cuál fue su verdadera situación en la Iglesia. Es importante diferenciar los tipos de antipapas, ya que existen dos. Un antipapa que, sin haber cometido herejía, asume las funciones del sumo pontífice sin serlo, y lo proclaman o se autoproclama sucesor de la cátedra de Pedro. Y el segundo es aquel que, sin ser católico, es electo antipapa, ya que por su fe en falsas doctrinas, su elección es inválida y nula. Y estamos acercándonos a la cuestión de los falsos y legítimos jerarcas. A un verdadero papa nadie lo puede juzgar ni deponer, ni la jerarquía de la Iglesia ni los fieles, puesto que por encima de un sumo pontífice solo está Dios. Esto lo dice la Constitución Dogmática del Concilio Vaticano I sobre la Iglesia de Cristo, cuarta sesión, el 18 de julio de 1870. Cito capítulo 3 sobre la naturaleza y carácter del primado del romano pontífice, ya que el romano pontífice, por el derecho divino del primado apostólico, preside toda la Iglesia. De la misma manera enseñamos y declaramos que Él es el juez supremo de los fieles y que en todas las causas que caen bajo la jurisdicción eclesiástica se puede recurrir a su juicio. El juicio de la sede apostólica, de la cual no hay autoridad más elevada, no está sujeto a revisión de nadie, ni a nadie le es lícito juzgar acerca de su juicio, y por lo tanto se desvían del camino genuino a la verdad quienes mantienen que es lícito apelar
sobre los juicios de los romanos pontífices a un concilio ecuménico, como si éste fuese una autoridad superior al romano pontífice. Así pues, si alguno dijere que el romano pontífice tiene tan solo un oficio de supervisión o dirección, y no la plena y suprema potestad de jurisdicción sobre toda la Iglesia, y esto no solo en materia de fe y costumbres, sino también en lo concerniente a la disciplina y gobierno de la Iglesia, dispersa por todo el mundo, o que tiene solo las principales partes, pero no toda la plenitud de esta suprema potestad, o que esta potestad suya no es ordinaria e inmediata tanto sobre todas y cada una de las iglesias, como sobre todos y cada uno de los pastores y fieles, sea anatema. Cierro cita. Esta constitución dogmática afirma que absolutamente nadie tiene el poder y el derecho de someter a revisión los juicios del Papa. A nadie le es lícito, puesto que por encima del Papa solo está Dios, nadie más. Por lo que a un verdadero Papa nadie lo juzga ni depone. Nadie tiene el derecho de hacerlo. Ningún jerarca o fiel tiene ese poder. Entonces, ¿por qué la jerarquía le puede juzgar de hereje? ¿Es la jerarquía quien depone al Papa? ¿En qué quedamos? Si nadie está por encima del Papa, nadie puede entonces juzgarlo ni deponerlo. ¿Cómo es que su deposición se la adjudican a la jerarquía? Es decir, si para dejar de ser Papa, primero debe la jerarquía deponerlo del papado, ¿con qué poder la jerarquía puede llevar a cabo tal empresa si no está nadie por encima del Papa? La respuesta es sencilla. A un pontífice, entre comillas, que perdió las llaves por herejía, sí se le puede juzgar, pues al cometerla y desviarse de la fe, pierde automáticamente el papado, sin declaración ulterior. Ya no es más Papa. Entonces, puede ser juzgado, evitado y desobedecido por la Iglesia. He aquí lo que nos dice el Magisterio Infalible de la Iglesia Católica por medio de San Antonino, año 1459. Abro comillas. En el caso en el que el Papa se convirtiera en un hereje, se encontraría, por ese solo hecho y sin ninguna otra sentencia, separado de la Iglesia. Una cabeza separada de un cuerpo no puede, siempre y cuando se mantenga separado, ser cabeza de la misma entidad de la que fue cortada. Por lo tanto, un Papa que se separa de la Iglesia por la herejía, por ese mismo hecho en sí, dejaría de ser la cabeza de la Iglesia. No puede ser un hereje y permanecer siendo Papa, porque desde que está fuera de la Iglesia, no puede poseer las llaves de la Iglesia. Cierro comillas. San Francisco de Sales también habla del tema, en La Controversia Católica, edición inglesa, páginas de la 305 a la 306. Cito: ahora, cuando él, el Papa, es explícitamente hereje, cae ipso facto de su dignidad y fuera de la Iglesia. Cierro cita. Proseguimos con San Roberto Belarmino, cardenal y doctor de la Iglesia, en De Romano Pontífice número 2, página 30. Cito: un Papa que se manifieste hereje por ese mismo hecho per se, cesa de ser Papa y cabeza, así como por lo mismo deja de ser un cristiano y miembro de la Iglesia. Por lo tanto, él puede ser juzgado y castigado por la Iglesia. Esta es la enseñanza de todos los padres antiguos, que enseñaban que los herejes manifiestos pierden inmediatamente toda jurisdicción. Cierro cita. San Roberto Belarmino lo detalla de una forma sencilla. Nos aclara que, cuando un Papa se manifiesta hereje, deja de ser Papa y cabeza, es decir, se autodepone y por lo tanto, él puede ser juzgado. La cronología en el escrito que utiliza San Roberto nos confirma que al Papa nadie lo puede juzgar, nadie. Pero una vez que cae en herejía e ipso facto pierde el papado, puede ser juzgado, puesto que ya no es Papa porque se ha depuesto a sí mismo. De lo contrario no podría ser jamás juzgado. Repito para que el tema quede aún más claro, a saber, que al Papa nadie lo depone ni lo juzga, pero una vez que un Papa cae en herejía, se depone a sí mismo de inmediato, pierde las llaves,
deja de ser papa y queda fuera de la Iglesia ipso facto, como bien lo dice San Francisco de Sales. Entonces, puede ser juzgado puesto que él mismo se ha autodepuesto. ¿Pero qué significa la palabra ipso facto? La palabra ipso facto es que se produce en el momento mismo de pecar, en el momento del acto mismo, es decir, sin ninguna declaración anterior. Ahora vemos qué nos dice el Papa Pío VI en la bula Autorem Fidei del 28 de agosto de 1794, donde condena 85 proposiciones del Sínodo de Pistoia. La propuesta número 47 del Sínodo de Pistoia dice así. Cito: es necesario, de acuerdo con las leyes naturales y divinas, para la excomunión o para la suspensión, que se haga antes una amonestación preliminar de la persona. Por lo tanto, hay que decir que las frases ipso facto no tienen más fuerza que una amenaza seria y sin ningún efecto real. Cierro cita. La condena de Pío VI nos aclara lo que es la propuesta número 47 del Sínodo de Pistoia. Cito: propuesta falsa, equivocada, temeraria, perniciosa e injuriosa contra la autoridad de la Iglesia. Dessinger, 1547. Cierro cita. Tanto la jerarquía de la Iglesia como los fieles, que sometidos al magisterio de siempre, al cual le debemos obediencia, y puesto que habiendo recibido de Dios la razón para poder determinar qué es verdadero y qué es falso, tenemos el deber de emitir juicios sobre quienes intentan desviarnos de la fe, para que con ello lo rechacemos y nos apartemos del peligro de sus falsas doctrinas, tan perniciosas para nuestras almas. Por esto es importantísimo conocer la verdadera enseñanza de la Iglesia, para no sucumbir en malos juicios y falsas doctrinas. Asimismo, citamos la bula de Pablo IV en el párrafo número 7, quien se refiere al tema de que los fieles no deben obedecer, sino evitar a los desviados en la fe, y nos confirma quiénes son y no son los legítimos pastores. Cito: y en consecuencia, los que sí hubiesen sido promovidos y hubiesen asumido sus funciones, por esa misma razón y sin necesidad de hacer ninguna declaración ulterior, están privados de toda dignidad, lugar, honor, título, autoridad, función y poder, y séales lícito, en consecuencia, a todas y cada una de las personas subordinadas, a los así promovidos y asumidos, si no se hubiesen apartado antes de la fe, ni hubiesen sido heréticos, ni hubiesen incurrido en cisma, o lo hubiesen suscitado o cometido, tanto a los clérigos seculares y regulares, lo mismo que a los laicos y a los cardenales, incluso a los que hubiesen participado en la elección de ese pontífice romano, que con anterioridad se apartó de la fe y era o herético o cismático, o que hubieran consentido con él otros pormenores y le hubiesen prestado obediencia, y se hubiesen arrodillado ante él, a los jefes, prefectos, capitanes, oficiales, incluso de nuestra materna urbe, y de todo el Estado pontificio, asimismo a los que por acatamiento o juramento o caución se hubiesen obligado y comprometido con los que en esas condiciones fueron promovidos o asumieron sus funciones. Séales lícito sustraerse en cualquier momento e impunemente de la obediencia y devoción de quienes fueron así promovidos o entraron en funciones, y evitarlos como si fuesen hechiceros, paganos, publicanos o heresiarcas. Cierro cita. Su Santidad Pablo IV asevera que es lícito sustraerse en cualquier momento e impunemente a la obediencia y devoción de quienes fueron así promovidos o entraron en funciones, y evitarlos como si fuesen hechiceros, paganos, publicanos o heresiarcas. Les exponemos un ejemplo, pero a la inversa. Si un obispo hereje o no juzga al Papa de herejía y este último no la cometió, ¿obedeceríamos al obispo quien acusa al Papa falsamente de heresiarca? Claramente no. Ahora bien, volvemos a la cuestión clave.
es legítimo pastor aquel que quedó privado de toda dignidad, lugar, honor, título, autoridad, función y poder a causa de su fe en doctrinas falsas? No, no es legítimo pastor y es lícito desobedecerle, rechazarle y denunciarle. ¿Cuál es el significado de la palabra legítimo? Legítimo es cierto, verdadero y genuino en cualquier línea. También legítimo es cuando algo está de acuerdo con la razón o con lo que se le considera justo, que significa fijado por la ley. El término legítimo es usado en la teoría del derecho, que significa conforme a las leyes y garantiza la seguridad jurídica. Los requisitos que deben de estar presentes para la legitimidad de una norma jurídica es validez, que significa que la norma fue emitida por un órgano competente. Justicia consiste en dar a cada uno lo que le corresponde. Y eficacia se refiere al acatamiento por parte de la población. Continuamos con la objeción número 2. Tú solo debes evitarlo, no juzgarlo, como dice la bula de Pablo IV. San Roberto Belarmino nos responde a esta objeción de Romano Pontífice. Abro comillas. Porque los hombres no tienen obligación ni pueden leer los corazones, pero cuando ven que alguien es hereje en sus obras exteriores, lo juzgan pura y simplemente como hereje, y lo condenan como tal. Cierro comillas. Para poder evitarlo tenemos primero que llevar a cabo un juicio de actos y dichos de quien afirma ostentar el cargo de sumo pontífice o de cualquier otro puesto jerárquico, y determinar si estos actos o dichos son herejías y conducen al error. De lo contrario, sin un juicio no podríamos nunca evitarlo. Debemos verificarlo basado siempre en la doctrina de la Santa Iglesia Católica. Si el juicio de los jerarcas hacia un papa acusándolo de herejía es verdadero, ¿cómo lo sabremos? Nuevamente lo repetimos, conociendo la verdadera fe católica, puesto que podríamos estar obedeciendo a un jerarca hereje o apóstata o cismático que acusa falsamente a un sumo pontífice, o estaríamos obedeciendo a un hereje que asegura ser papa. Objeción número 3. ¿Y tú cómo sabes que es hereje? Entonces, ¿podrías decir que cualquiera es hereje según tu criterio? La definición de herejía es la siguiente. Se llama herejía a la negación pertinaz después de recibido el bautismo de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o a la duda pertinaz sobre la misma. No afirmamos que es hereje a placer, afirmamos que es hereje puesto que ha negado de manera pertinaz una verdad que debemos creer según la Iglesia, por medio del magisterio y la doctrina de siempre, y que nosotros tenemos el deber de conocer. No es según nuestro criterio, es según las enseñanzas de la fe católica verdadera. La siguiente objeción es la número 4. San Pedro negó a Cristo 3 veces y pese a ello no dejó de ser papa. Cristo le confirió el papado antes de su muerte en Mateo 16:18. A esta objeción respondemos lo siguiente. San Pedro llevó a cabo una negación externa, no interna. Lo que se cuestiona a San Pedro fue su conducta moral personal. Lo hizo motivado por el temor y no negó la doctrina de Cristo. Sin embargo, lo más contundente es que en ese momento aún no era papa. Abro cita. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y te daré las llaves del reino de los cielos. Cierro cita. Analicemos un poco esta cita. Las palabras que utilizó en este pasaje nuestro Señor Jesucristo fueron dichas en tiempo futuro. Lo demostramos citando a San Roberto Belarmino. Veamos lo que dice sobre la negación de San Pedro, así como su supuesta entre comillas herejía, en Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 14, y su supuesto papado antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Abro comillas. Estudiemos ahora a los papas individualmente, de quienes nuestros adversarios sostienen que han errado en la fe.
El primero es Pedro. Nilus, de Tesalónica, en su libro sobre la primacía del romano pontífice, escribe que Pedro erró no solo una vez, sino 2 veces con respecto a la fe. Además, incluso supone que con esta argumentación ha demostrado que los romanos pontífices pueden errar en la fe. Ciertamente, ningún romano pontífice recibió mayores privilegios de Dios que Pedro. Además, de las Escrituras se desprende claramente que Pedro erró 2 veces, tanto cuando negó a Cristo como cuando obligó a los gentiles a judaizar. Los luteranos de las centurias de Magdeburgo agregan, además de estos 2 errores, otras 13 caídas de San Pedro, sobre las cuales escribimos en otro lugar. Respondemos, cuando San Pedro negó a Cristo, todavía no había comenzado a ser el sumo pontífice, porque es cierto que el gobierno eclesiástico le fue entregado por Cristo junto al Tiberíades, tal como se narra en el último capítulo de Juan, cuando el Señor le dijo después de la resurrección: Simón, hijo de Juan, apacienta mis ovejas. Por consiguiente, esa negación de Pedro no puede ser contada entre los errores de los romanos pontífices. Además, agrego que Pedro negó a Cristo con palabras, pero no verdaderamente en su corazón. Por lo tanto, Pedro no rechazó la confesión de fe, ni la fe misma, como demostramos anteriormente. Ahora bien, por otro lado, cuando San Pedro obligó a los gentiles a judaizar, esto no fue un error de predicación, sino de conducta, como sugiere Tertuliano. San Pedro no ratificó por algún decreto que debían judaizar, sino que formalmente enseñó lo contrario en Hechos 15. Sin embargo, cuando todavía estaba en Antioquía, dejó la mesa de los gentiles para no ofender a los judíos recién convertidos a la fe, y con su ejemplo los obligó a judaizar en cierta medida, incluso a Bernabé. Pero nosotros no negamos que los papas puedan ofrecer la ocasión de errar a causa de su propio mal ejemplo, sino que negamos que puedan prescribir a toda la Iglesia el seguir algún error dicho ex cátedra. Además, los ejemplos de los pontífices no son igual de perniciosos para la Iglesia que sus enseñanzas, ya que el Señor los instruyó diciendo: hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. Cierro comillas. De igual forma, en el Concilio Vaticano I nos aseguran que nuestro Señor Jesucristo confirió a San Pedro el papado, después de su resurrección. Abro comillas. Y Jesús, solo, a Simón Pedro después de su resurrección, confirió la jurisdicción del pastor y jefe superior de todo su redil, diciendo: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. A esta enseñanza de las Sagradas Escrituras, tan manifiesta que siempre ha sido comprendida así por la Iglesia Católica, se oponen abiertamente las viciosas opiniones de aquellos que niegan perversamente la forma de gobierno que en su Iglesia fue establecida por Cristo, el Señor. Cierro comillas. Objeción número 5. Mientras el Papa no diga una herejía cuando enseña ex cátedra, no pueden juzgarlo de hereje, ni deja de ser Papa. Nos referimos nuevamente a San Roberto Belarmino, cardenal y doctor de la Iglesia. Cito: un papa que se manifieste hereje por ese mismo hecho per se, cesa de ser papa y cabeza, así como por lo mismo deja de ser un cristiano y miembro de la Iglesia. Por tanto, él puede ser juzgado y castigado por la Iglesia. Esta es la enseñanza de todos los padres antiguos, que enseñaban que los herejes manifiestos pierden inmediatamente toda jurisdicción. ¿Qué significa manifestar? Manifestar es declarar o expresar una opinión, idea o sentimiento. Si un papa u otro jerarca o fiel de manera personal manifiesta hereje, deja de ser cristiano.
No existe en la doctrina de la Iglesia nada en absoluto que exprese que la separación de la Iglesia por delito de herejía alcance a unos y a otros no. Solo a los fieles y a los jerarcas no, ya sea papa, obispo, párroco, fiel, etc. Es decir, no les da privilegio para errar por el hecho de ser jerarcas o por ser el papa. Jesucristo no lo dejó a cargo de velar, resguardar y enseñar la doctrina de su Santa Iglesia para actuar o emitir opiniones contrarias a la misma. Las condiciones para ser papa son dos: ser cristiano y ser hombre. San Roberto Bellarmino, en De Romano Pontífice. Abro comillas. Este principio es de lo más cierto. El que no es cristiano no puede de ninguna manera ser papa, como Cayetano lo dijo. La razón por esto es que no puede ser cabeza de lo que no es miembro. Ahora, quien no es cristiano no es miembro de la Iglesia, y quien se manifieste hereje no es un cristiano, como claramente se enseña por San Cipriano, San Atanasio, San Agustín, San Jerónimo, entre otros. Por lo tanto, el hereje manifiesto no puede ser papa. Cierro comillas. Y el Papa Inocencio III, cito: de corazón creemos y con la boca confesamos una sola Iglesia, no de herejes, sino la santa, romana, católica y apostólica, fuera de la cual creemos que nadie se salva. Cierro cita. El Papa León XIII nos confirma, abro comillas: nadie, pues, puede tener parte en la autoridad si no está unido a Pedro, pues sería absurdo pretender que un hombre excluido de la Iglesia tuviese autoridad en la Iglesia. Cierro comillas. Pretender que un papa tenga la voluntad y el derecho de enseñar lo contrario a la doctrina y magisterio de siempre en un documento no solemne, como en una encíclica, y no ser presa de las sentencias debidas como castigo a los herejes, alegando que al no ser ex cátedra no ejercen la suprema majestad de su magisterio y por ende pueden enseñar error sin problema, no tiene cabida en la Santa Iglesia Católica. Su Santidad Pío XII nos enseña lo siguiente en la carta encíclica Humani Generis: ni puede afirmarse que las enseñanzas de las encíclicas no exijan de por sí nuestro asentimiento, pretextando que los romanos pontífices no ejercen en ellas la suprema majestad de su magisterio, pues son enseñanzas del magisterio ordinario, para las cuales valen también aquellas palabras: el que a vosotros oye, a mí me oye. Y la mayor parte de las veces, lo que se propone e inculca en las encíclicas pertenece ya, por otras razones, al patrimonio de la doctrina católica. Y si los sumos pontífices en sus constituciones de propósito pronuncian una sentencia en materia hasta aquí disputada, es evidente que, según la intención y voluntad de los mismos pontífices, esa cuestión ya no se puede tener como de libre discusión entre los teólogos. Cierro comillas. Su Santidad Pío XII nos explica terminantemente que lo expuesto en las encíclicas, la mayor parte de las veces, pertenece ya al patrimonio de la doctrina cristiana, pues exponen temas que otros pontífices ya habían enseñado. Algunos de esos documentos pontificios tratan acerca de temas que aún se encuentran en discusión por los teólogos. Por ende, si existía un tema en debate, se emitían encíclicas como ayuda para la comunidad teológica, en virtud de darles luz en las controversias. Cuando este tema llegaba al culmen de la interpretación, el Papa se expresaba en una constitución dogmática para dar por terminada la discusión, puesto que se había llegado a la verdad. Siendo así, los doctos en teología no podían discutir más sobre este tema, ni otro papa que le sucediese podía contradecirla, solo enriquecerla, pues esto ya es considerado verdad absoluta. Los temas cerrados en las constituciones no podían someterse a discusión nuevamente por ningún otro sucesor, menos aún expresar algo distinto públicamente, sea la forma en la que lo hiciere, a lo que la Constitución ya había definido como verdad. Por tanto, si un papa hace uso de su magisterio ordinario en una encíclica y en esta expresa algo contrario a la fe, estaría por ende negando una declaración solemne de los sumos pontífices anteriores y de la fe de la Iglesia entera.
Como consecuencia, caería formalmente en herejía si ya de por sí el Papa, entre comillas, la enseña, ya sea ordinaria o extraordinariamente, pues a ellos les ha encomendado Dios salvaguardar y enseñar la doctrina para el bien de todas las almas. Entre la confusión, algunos equivocadamente creen que el Papa, mientras no se exprese ex cátedra en un documento solemne, no comete herejía al enseñar doctrinas contrarias, pues no estaría enseñando a toda la Iglesia algo contrario, sino solo a unos cuantos. Analicemos bien la cuestión. Si un Papa, en un documento no solemne, expresa que Cristo no es Dios, el Papa declaró o no una herejía. Efectivamente declaró una herejía, y por este mismo hecho, aunque no lo haya hecho de manera solemne, ipso facto perdió la investidura papal y quedó fuera de la Iglesia. Pedro no tiene la potestad, ni el, entre comillas, privilegio de enseñar herejías aún en un documento no solemne. Y su santidad Pío IX, con su plena potestad divinamente dada por el mismo Cristo, nos confirma en la fe. Cuánta cura, carta encíclica de su santidad Pío IX sobre los principales errores de la época. Cito: ni podemos pasar en silencio la audacia de quienes, no pudiendo tolerar los principios de la sana doctrina, pretenden que a las sentencias y decretos de la sede apostólica, que tienen por objeto el bien general de la Iglesia y sus derechos y su disciplina, mientras no toquen a los dogmas de la fe y de las costumbres, se les puede negar asentimiento y obediencia, sin pecado y sin ningún quebranto de la profesión de católico. Esta pretensión es tan contraria al dogma católico de la plena potestad divinamente dada por el mismo Cristo nuestro Señor al romano pontífice para apacentar, regir y gobernar la Iglesia, que no hay quien no lo vea y entienda clara y abiertamente. En medio de esta tan grande perversidad de opiniones depravadas, nos, con plena conciencia de nuestra misión apostólica y con gran solicitud por la religión, por la sana doctrina y por la salud de las almas, a nos divinamente confiadas, así como aún por el mismo bien de la humana sociedad, hemos juzgado necesario levantar de nuevo nuestra voz apostólica. Por lo tanto, todas y cada una de las perversas opiniones y doctrinas determinadamente especificadas en esta carta, con nuestra autoridad apostólica, las reprobamos, proscribimos y condenamos, y queremos y mandamos que todas ellas sean tenidas por los hijos de la Iglesia como reprobadas, proscritas y condenadas. Cierro cita. Podemos constatar que los documentos no solemnes, como las encíclicas, son también obligación de asentimiento y obediencia, aunque éstas no toquen dogmas de fe, todo lo contrario a lo que actualmente afirman. Bulla cum ex apostolatus officio. Su Santidad Pablo IV nos habla acerca del peligro de las autoridades heréticas el 15 de febrero de 1559. Cito número 1. Más alto está el desviado de la fe, más grave es el peligro. Considerando la gravedad particular de esta situación y sus peligros al punto que el mismo romano pontífice, que como vicario de Dios y de nuestro Señor tiene la plena potestad en la tierra y a todos juzga y no puede ser juzgado por nadie, si fuese encontrado desviado de la fe podría ser acusado, y dado que donde surge un peligro mayor, allí más decidida debe ser la providencia para impedir que falsos profetas y otros personajes que detentan jurisdicciones seculares no tiendan lamentables lazos a las almas simples y arrastren consigo hasta la perdición innumerables pueblos confiados a su cuidado y a su gobierno, en las cosas espirituales o en las temporales, y para que no acontezca algún día que veamos en el lugar santo la abominación de la desolación predicha por el profeta Daniel, con la ayuda de Dios para nuestro empeño pastoral, no sea que parezcamos perros mudos, ni mercenarios o dañados los malos vinicultores. Anhelamos capturar las zorras que tientan desolar la viña del Señor y rechazar los lobos lejos del rebaño. Cierro la cita. Pablo IV nos revela algo muy impactante.
nos dice que para que no acontezca algún día la abominación de la desolación predicha por el profeta Daniel, se propone capturar a las zorras que tientan desolar la viña del Señor y rechazar los lobos lejos del rebaño. Es decir, el Papa expresa que una jerarquía herética posicionada en la Santa Iglesia y un hereje que ostente ser Papa es precisamente el sinónimo de la abominación de la desolación, de la cual habla el profeta Daniel. Siendo esta una profecía de la revelación pública, misma que es dogma de fe, sabemos que en algún tiempo sucedería tal abominación. Sin embargo, hoy en día que está ocurriendo, las masas sumergidas en la ignorancia y educadas por los mismos herejes, tristemente defienden tal desolación que desgraciadamente nos aqueja actualmente. Objeción número 6. La sede vacante es una herejía, son cismáticos y apóstatas. El sedevacantismo es una situación o estado de la Iglesia que ha sucedido siempre entre la muerte de un papa y la elección del papa válido posterior. Es lo que se llama interregno y en ocasiones puede durar meses o incluso años, por lo que sostenemos que esta sedevacancia esta vez ha durado décadas a causa de la apostasía del Concilio Vaticano II, como de la usurpación de los cargos jerárquicos llevados a cabo por los mismos herejes infiltrados que actuaron en dicho concilio. Incluso ha sucedido que antipapas en la antigüedad ocuparon la sede romana, por ejemplo Anacleto II, por lo que son situaciones especiales pero posibles y contempladas en el derecho canónico. En el interregno no hay límite de tiempo, no se encuentra en ningún escrito que la sede vacante tiene por obligación que durar cierto límite de tiempo. No podemos ser acusados de apostasía, herejía o cisma, puesto que no hemos negado las verdades de fe. Tampoco hemos desconocido la autoridad de ningún papa válido, pues no es papa quien es hereje, ya que por ese mismo hecho se autodepone del papado y se autoexpulsa de la Santa Iglesia Católica. Quienes sí han negado las verdades de fe y han desautorizado a los sumos pontífices anteriores son ellos, tanto material como formalmente, son defendidos por aquellos mismos que nos acusan de apóstatas, herejes y cismáticos, a saber que sus alegatos rayan en lo inverosímil, puesto que no en pocas ocasiones, sabiendo que el supuesto papa expresó algo contrario a la doctrina, lo defienden asegurando que puede errar, e inmediatamente después nos llaman herejes, cismáticos o apóstatas a nosotros. Pero ¿cómo es esto? Aceptan que cometió un error. Pero si nosotros evidenciamos el error, ¿es en nosotros en quien cae la sentencia y no en el hereje que la ha pronunciado? ¿Qué clase de iglesia se ha formado? ¿Creen acaso que Cristo echaría de su iglesia a quienes rechazan las falsas doctrinas que afirman todo lo contrario a lo que Él enseñó? ¿Y abrazaría a los herejes quienes intentan perder las almas solo porque es un jerarca? Repetimos, esto último es más grave aún, pues Dios no les dio privilegios para errar, por el hecho de ser jerarcas. No es cismático quien denuncia a quien comete dichos errores. Veamos la definición de cisma. Cisma es un término que se emplea para hacer mención a la separación o división de los miembros de una organización o comunidad. Un cisma puede suceder en cualquier organización, movimiento o comunidad, bien sea religiosa, política o cultural, en la cual sus miembros estén en desacuerdo con las doctrinas impuestas y tomen la decisión de separarse o abandonar dicho grupo. ¿Quién es cismático? ¿Quien expresa doctrinas contrarias a la fe católica o quien defiende la verdadera fe católica? Nosotros defendemos la doctrina de siempre. El hereje, apóstata y cismático es quien ataca el cuerpo de Cristo, quien no está de acuerdo con su doctrina y quien, afirmando opiniones contrarias a la fe, siempre genera la división. Y en estos tiempos han sido los culpables de la falta de un sucesor de Pedro y vicario verdadero de Cristo. Continuamos con la objeción número 7. Pero si el Papa enseña herejía, debemos resistirle, no salirse de la Iglesia. San Roberto Melarmino dice que es lícito resistirle y no se le debe deponer,
Ustedes se salieron de la iglesia. Nosotros no nos hemos salido de la Santa Iglesia, puesto que profesamos la misma fe. Denunciar a los herejes no te deja fuera de la iglesia. Lo que te deja fuera de ella es aprobarles y resistirles, reconociendo su autoridad y defenderles. La siguiente declaración de San Roberto respecto a resistir al Papa es malinterpretada, puesto que en el capítulo inmediato anterior a la siguiente cita, San Roberto Belarmino dice todo lo contrario. La cita de San Roberto Belarmino es la siguiente. Abro comillas. Así como es lícito resistir al pontífice que ataca al cuerpo, es también lícito resistir al Papa, que ataca a las almas o que perturba el orden civil, y, a fortiori, al Papa que intenta destruir la Iglesia. Yo digo que es lícito resistirle no haciendo lo que él ordena e impidiendo la ejecución de su voluntad. No es, sin embargo, admisible juzgarle, sancionarle o destituirle. Cierro comillas. Ahora vemos lo que afirma San Roberto en el capítulo inmediato anterior. Abro cita. Un papa manifiestamente herético, él mismo cesa per se de ser papa y cabeza, al igual que un cristiano deja de ser miembro de la Iglesia. En consecuencia, puede ser juzgado y castigado por la Iglesia. Esta es la sentencia de todos los padres antiguos, que enseñaban que los herejes manifiestos pierden inmediatamente toda jurisdicción. San Roberto Belarmino, de Romano Pontífice. Cierro cita. Aquí caben algunas preguntas. ¿San Roberto Belarmino desvariaba? ¿No sabía lo que decía? ¿San Roberto se está contradiciendo? No, puesto que en la primera cita que mencionamos no habla de un heresiarca. No se refiere a un papa hereje o cismático o apóstata. Habla de un verdadero papa que comete errores de gobierno o errores personales no doctrinales. Un papa que da mal ejemplo, sin ser un hereje manifiesto. San Roberto Belarmino jamás hizo una distinción respecto a la pérdida ipso facto de las llaves, dependiendo si el Papa hablaba en su magisterio ordinario o en el extraordinario. Nunca hizo una distinción. Este tema nos queda aún más claro cuando su santidad Pío X emite en 1912 un nuevo catecismo y aclara que el catecismo anterior queda inválido, puesto que el catecismo anterior, es decir, el mayor, no era totalmente explícito. El más importante cambio que llevó a cabo en el nuevo catecismo es el siguiente. En el de 1912 se especifica de forma escueta y rotunda que el Papa es infalible siempre que públicamente hable de doctrina, incluso en el magisterio ordinario, sin dejar cabida a cualquier otra interpretación. Veamos la diferencia entre el Catecismo Mayor, derogado por el mismo Papa, y el Catecismo de la Doctrina Cristiana de 1912. Una sola palabra puede cambiar el contexto y el significado de lo que se quiere expresar. Cito: Catecismo Mayor, derogado por el mismo Papa Pío X. Numeral 199. Cuando el Papa es infalible. El Papa es infalible así, pues, solamente en su cualidad de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina sobre fe y costumbres que debe guardarse por toda la Iglesia. Cierro cita. Catecismo de la Doctrina Cristiana, catecismo que suple al anterior. Cito, numeral 116. Cuando es infalible el Papa. El Papa por sí solo no puede errar cuando enseña verdades reveladas por Dios, o sea, es infalible. Cuando, como pastor y maestro de todos los cristianos, define doctrinas acerca de la fe y de las costumbres. Cierro cita. La palabra, entre comillas, solamente, del Catecismo Mayor, daba cabida a una interpretación errónea, donde se daba al Papa la posibilidad de errar. En el nuevo catecismo se suple por la siguiente oración. Cito: por sí solo
no puede errar cuando enseña verdades reveladas por Dios. Cierro cita. Un papa no puede errar nunca en materias de fe, doctrina y moral. Como pastor y maestro, e incluso San Roberto Belarmino va más allá y cree la posibilidad piadosa de que un papa ni siquiera pueda errar en estas materias como persona privada. Objeción número 8. Pero si la sede está vacante, quiere decir que Cristo no cumplió su promesa de que estaría con la iglesia hasta el fin de los tiempos y que las puertas del infierno no prevalecerán. Nuestro Señor Jesucristo nos hizo una promesa a todos. No se la hizo a una sola persona. Por lo tanto, si solo existieran 5 que creyeran en la fe verdadera, estas estarían acompañadas de Jesucristo. Con respecto a las puertas del infierno, tenemos que, a saber, la Iglesia lo interpreta como un sinónimo de los herejes. Papa Vigilio, Segundo Concilio de Constantinopla, año 553. Cito: tenemos en cuenta lo que fue prometido acerca de la Santa Iglesia y a aquel que dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Por ellas entendemos como las lenguas mortales de los herejes. Cierro cita. Papa San León IX, 2 de septiembre de 1053. Abro comillas. La Santa Iglesia edificada sobre la piedra, esto es, sobre Cristo y sobre Pedro, porque en modo alguno había de ser vencida por las puertas del infierno, es decir, por las disputas de los herejes, que seducen a los vanos para su ruina. Cierro comillas. Santo Tomás de Aquino, Introducción a la Cátena Áurea, 1262. Cito: la sabiduría puede llenar los corazones de los fieles y silenciar la terrible insensatez de los herejes, adecuadamente representados como las puertas del infierno. Cierro cita. Creer que en la cátedra de Pedro puede sentarse un hereje sin pena alguna y seguir siendo papa, o creer que fue válida su elección, es precisamente ir en contra de la promesa y sentencia que Cristo llevó a cabo. Un papa no puede ser hereje, y un hereje no puede llegar a la silla petrina y ser válidamente papa, puesto que las puertas del infierno habrían prevalecido sobre la Iglesia, y estaríamos llamando a Cristo mentiroso. Seguimos con la objeción número 9. Ha habido muchos antipapas y papas herejes en la Iglesia, y jamás fueron depuestos. Lo que no ha habido son papas herejes, pero sí antipapas o herejes, o antipapas y herejes a la vez, que afirman falsamente ser papas. Han surgido en casi todos los tiempos, y en los últimos tiempos proliferan más aún, como actualmente, que después de la muerte de su santidad Pío XII, han usurpado las sillas 6 antipapas, que lo son por haber cometido herejía antes y después de la elección, aunque solo bastara el antes para lograr ser antipapas. Objeción número 10. Pero está el caso de Honorio y de Liberio, que fueron herejes y no los depusieron. Hablemos del tema, pero además agregaremos otros nombres a los cuales acusan de herejía, y empecemos por Juan 22, acusado de afirmar que las almas no llegan a la visión beatífica hasta después de la resurrección general, y que en la espera no gozarán más que de la vista de la humanidad santa del Salvador. Y he aquí la profesión de fe tiempo antes de su muerte. Cito: nos declaramos como sigue el pensamiento que es y que era el nuestro. Nos creemos que las almas purificadas separadas de los cuerpos son reunidas en el cielo, y que, siguiendo la ley común, ellas ven a Dios y a la esencia divina cara a cara. Juan 22, Bula Ne Superis, diciembre 3 de 1334, redactada poco antes de su muerte. Cierro cita. Valiente defensor de la fe este papa, se enfrentó a distintos herejes de diversos países. Entre ellos figuraba el monarca bávaro Luis IV, quien había impuesto en Roma un antipapa,
El monarca fue excomulgado por Juan XXII. Los cismáticos de Baviera se vengaron entonces atribuyéndole al Papa propósitos que él jamás había tenido, y difundieron por todas partes que se habría desviado de la fe. Esto llevó al rey de Francia, Felipe VI de Valois, a ordenar una investigación. Los teólogos de la Sorbona, mandados por el rey, examinaron este asunto con el más grande cuidado. Concluyeron en la inocencia de Juan XXII. El siguiente es Honorio I. Respecto a este caso en particular, hay demasiada tela de donde cortar y pruebas en las cuales se comprueba la inocencia de Honorio I. Exponerlas todas nos llevaría demasiado tiempo, por lo que expondremos dos de ellas escritas por dos santos padres. Leamos lo que escribe el Papa Gregorio XVI, Padre Capellari, en su obra Il Triunfo de la Santa Sede. Venecia, 1832, libro dedicado a Su Excelencia Reverendísima Jacopo Mónaco, Patriarca de Venecia. En el capítulo 16, párrafo cuarto, abro comillas. Si lo dicho por el Concilio V no contradice la infalibilidad, antes bien la confirma, los adversarios no pueden sacar mayor ventaja del hecho de Honorio I, del que imaginan obtener triunfo perfecto. Y para quitarles su jactancia, no diré con Larmino y con Baronio que los actos del Sexto Concilio fueron falseados por Teodoro Constantinopolitano, que habría borrado allí su propio nombre e insertado en cambio el nombre de Honorio. Ni diré con Tanero, Becano, Petavio y otros muchos que el concilio se pudo engañar en el hecho. Ni diré finalmente que Honorio fue condenado como hereje formal, sino como doctor privado. Diré únicamente que él fue excomulgado como hereje, si bien no formal, sino solamente indirecto, por haber fomentado el impío monotelismo, con su intimación al silencio. Cierro comillas. León II se expresó en una carta dirigida a los obispos hispanos, cito: Honorio no extinguió la llama de la herejía como convenía a su autoridad apostólica, sino que por negligencia la azuzó. Cierro cita. Hablemos de Honorio. Honorio fue negligente, no hereje, y de tal forma, Santo Tomás de Aquino y otros santos padres lo han expresado. Respecto a su excomunión, algunos afirman que Honorio no fue realmente juzgado y que su nombre fue puesto en lugar del verdadero sentenciado. Independientemente de si fue o no excomulgado, se tiene la certeza de que no fue hereje, sino negligente. En este tipo de casos es donde cabe la doctrina del resistir, lo que San Roberto Belarmino enseñaba respecto a un papa que ataca a la iglesia sin ser hereje. Continuamos con el caso de Ceferino, quien también es acusado de hereje. Sin embargo, Ceferino es santo y se le atribuía ser mártir. Aunque no fue martirizado físicamente por la fe, su sufrimiento, tanto mental como espiritual, durante su pontificado, le ha valido el título de mártir, título que fue revocado 132 años después de su muerte. San Ceferino tampoco fue hereje, y de hecho, es santo. Continuamos con Liberio, acusado de simpatizar con la herejía del arrianismo. Sin embargo, esto es una gran difamación. El Papa Liberio fue desterrado por defender la fe. Participó en las luchas teológicas del siglo IV, oponiéndose de manera abierta al arrianismo, lo que le costó el destierro a Tracia, exigido por el propio emperador Constancio. El imperio reconoció papa en esos momentos a Félix II, entre paréntesis, puesto que es antipapa. Pero San Liberio recuperó su cátedra romana en el año 358, gobernando la Iglesia Católica hasta su muerte en el año 366. Sí, han escuchado bien. Liberio es santo, un santo al que le acusan cínica e injustamente de hereje, pues a la Iglesia conciliar le conviene hacer creer tal bajeza, ya que de tal forma ellos mismos podrían enseñar doctrinas contrarias sin ser depuestos.
con el pretexto de que otros habían sido herejes y no fueron destituidos del papado. Ahora bien, han existido muchos antipapas que no necesariamente son herejes. Estos han reclamado el título de papa en forma no canónica, generalmente en oposición a un papa específico o durante algún periodo en el cual la sede estaba vacante. Desde la muerte de su santidad Pío XII hasta la fecha, llegaron a la silla petrina hombres que reclamaron el título de papas por una votación no canónica, hombres que fueron herejes antes de usurpar el cargo y lo siguieron siendo durante su falso pontificado. Enciclopedia Católica. Elecciones papales. Abro comillas. Desde luego, la elección de un hereje, de un cismático o de una mujer como papa será nula e inválida. Cierro comillas. La normatividad para ser papa la expresa el mismo Karol Wojtyła en la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, el 22 de febrero de 1996, en la cual él mismo se da un balazo en el pie. Cito: cualquier sacerdote católico susceptible de ser obispo puede ser elegido papa. Cierro cita. Este antipapa confirma que para ser papa primero hay que ser católico, algo que la Iglesia siempre afirmó, y que a no poder decir lo contrario, pues sería demasiado evidente, obligado tiene que decir la verdad, aunque él mismo se dé un tiro de gracia al aseverarlo. ¿Por qué les llamamos herejes y antipapas a los usurpadores de la silla petrina desde Roncalli, entre comillas Juan XXIII, hasta Jorge Mario Bergoglio, entre comillas Francisco I? Porque afirmaron algo distinto a la doctrina que siempre nos fue anunciada. Veamos un breve ejemplo de cada uno de ellos. Roncalli, entre comillas Juan XXIII, en 1926 escribió a un ortodoxo cismático. Cito al entre comillas Juan XXIII. Católicos y ortodoxos no son enemigos, sino hermanos. Tenemos la misma fe, compartimos los mismos sacramentos y especialmente la Eucaristía. Estamos divididos por algunos desacuerdos respecto a la constitución divina de la Iglesia de Jesucristo. Las personas que fueron la causa de estos desacuerdos murieron hace siglos. Abandonemos las viejas disputas, cada uno en su propio dominio. Trabajemos para hacer bien a nuestros hermanos, dándoles el buen ejemplo. Más tarde, aunque viajemos por caminos diferentes, vamos a lograr la unión entre las iglesias para formar juntos la verdadera y única Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Cierro cita. Roncalli afirma que la única y verdadera Iglesia de nuestro Señor Jesucristo aún no está establecida, y que esto se lograría uniéndose a los cismáticos sin que estos se hayan convertido. El ecumenismo fue condenado siempre por la Santa Iglesia Católica. Roncalli, ya siendo antipapa, afirma. Abro comillas. No tenemos la intención de conducir un proceso del pasado. No queremos demostrar quién tiene la razón o quién está equivocado. Todo lo que queremos decir es: unámonos, pongamos término a nuestras divisiones. Cierro comillas. Roncalli está en contra de lo que siempre se afirmó en la Iglesia. Veamos lo que nos dice Mortalium Animos, de su Santidad Pío XI. Abro cita. La pretendida, entre comillas, división de la Iglesia. Y aquí se nos ofrece ocasión de exponer y refutar la falsa opinión de la cual parece depender toda esta cuestión, y en la cual tiene su origen la múltiple acción y confabulación de los acatólicos que trabajan, como hemos dicho, por la unión de las iglesias cristianas. Los autores de este proyecto no dejan de repetir casi infinitas veces las palabras de Cristo: sean todos una misma casa. Habrá un solo rebaño y un solo pastor. Mas de tal manera las entienden que, según ellos, solo significan un deseo y una aspiración de Jesucristo, deseo que todavía no se ha realizado. Opinan, pues, que la unidad de fe y de gobierno, nota distintiva de la verdadera y única Iglesia de Cristo,
no ha existido casi nunca hasta ahora, y ni siquiera hoy existe. Podrá ciertamente desearse, y tal vez algún día se consiga, mediante la concorde impulsión de las voluntades. Pero entre tanto, habrá que considerarla solo como un ideal. Añaden que la Iglesia, de suyo o por su propia naturaleza, está dividida en partes, esto es, se halla compuesta de varias comunidades distintas, separada todavía unas de otras, y coincidentes en algunos puntos de doctrina, aunque discrepantes en lo demás, y cada una con los mismos derechos exactamente que las otras, y que la Iglesia solo fue única y una, a lo sumo desde la edad apostólica hasta tiempos de los primeros concilios ecuménicos. Sería necesario, pues, dicen, que suprimiendo y dejando a un lado las controversias y variaciones rancias de opiniones que han dividido hasta hoy a la familia cristiana, se proponga con las doctrinas restantes una norma común de fe, con cuya profesión puedan todos no ya reconocerse, sino sentirse hermanos. Y cuando las múltiples iglesias o comunidades estén unidas por un pacto universal, entonces será cuando puedan resistir sólida y fructuosamente los avances de la impiedad. Cierro cita. Ahora pasemos a Montini. Entre comillas, Pablo VI. En su audiencia general, el 8 de noviembre de 1972, dijo, cito, el ecumenismo se inició de esta manera, como el respeto por las religiones no cristianas. Cierro cita. Y en la audiencia general del 12 de enero de 1972 afirmó, abro comillas, ante nuestros ojos se abre una imagen desconcertante, la de las religiones inventadas por el hombre, intentos que a veces son extremadamente audaces y nobles. Cierro comillas. El magisterio de la Iglesia nos enseña que Montini trae un evangelio distinto al que nos fue anunciado. Papa Pío XI, Mortalium Animus, número 2, 6 de enero de 1928. Cito. En la falsa opinión de los que piensan que todas las religiones son, con poca diferencia, buenas y laudables, cuantos sustentan esta opinión no solo yerran y se engañan, sino también rechazan la verdadera religión. Cierro cita. Prosigamos con Albino Luciani, el entre comillas Juan Pablo I. En una carta al nuevo patriarca cismático de Moscú con motivo de su reciente fallecimiento dijo, abro comillas, expresamos a su santidad y al santo sínodo de la Iglesia Ortodoxa Rusa nuestros sentimientos de profundo pesar. Le aseguramos nuestra oración por el eterno descanso del alma de este devoto servidor de su Iglesia y constructor de la intensificación de las relaciones entre nuestras iglesias. Que Dios lo reciba en su alegría y su paz. Cierro comillas. Esto está en contraposición de lo que la Iglesia afirmaba, puesto que Dios no recibe a quienes se salieron de su Iglesia. Papa Eugenio IV, Concilio de Florencia, Cantate Domino, 1441. Cito. La Santa Iglesia Romana cree firmemente, profesa y enseña que aquellos que no están en el seno de la Iglesia Católica, no solamente los paganos, sino también los judíos, los herejes y cismáticos, jamás compartirán la vida eterna e irán irremediablemente al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, a no ser que se hayan unido a la Iglesia antes de morir. Cierro cita. Albino Luciani, el autoproclamado Juan Pablo I, también se refirió a Dios como una madre en el discurso del Angelus el 10 de septiembre de 1978. Abro comillas. Él, Dios, es nuestro Padre, más aún, Él es nuestra Madre. Cierro comillas. Jesucristo, al enseñarnos a orar, dijo Padre nuestro, no Madre nuestra ni Padre y Madre nuestros. Esta herejía del Dios Madre surge en 1964 con una secta llamada
World Mission Society Church of God, quienes malinterpretan textos bíblicos. Continuamos con Karol Wojtyła, entre comillas, Juan Pablo II. En la audiencia general, el 11 de enero de 1995, expresa, cito, "Me complace en esta ocasión asegurar a quienes practican la religión budista mi profundo respeto y sincera estima". Cierro cita. Notemos la diferencia de lo que afirma el magisterio de siempre el Papa León XIII, el 8 de diciembre de 1892. Nos confirma, abro comillas, "Todos deben evitar la familiaridad o amistad con cualquiera que sea sospechoso de pertenecer a la masonería o a grupos afiliados. Conocedlos por sus frutos y evitadlos. Debe evitarse toda familiaridad, no solo con aquellos impíos libertinos que promueven abiertamente el carácter de la secta, sino también con aquellos que se esconden bajo la máscara de la tolerancia universal, el respeto a todas las religiones". Cierro comillas. Volvamos a Karol, el supuesto santo Juan Pablo II, en su homilía el 12 de abril de 1997. La Iglesia, que solo busca poder predicar libremente, con el respeto por todas las religiones. Cierro cita. El doctor Angélico Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, nos dice lo siguiente: "Son las ceremonias otras tantas profesiones de la fe en que consiste el culto interior, y tal es la profesión que el hombre hace con las obras, cual es la que hace con las palabras. Y si en una y en otra profesa el nombre alguna falsedad, peca mortalmente". Y del entre comillas Santo Juan Pablo II agregamos una perla más. Karol Wojtyła, además de desvirtuar la fe y ser manifiestamente hereje, aseguró muy astutamente su santificación, puesto que en el año 1983 eliminó la figura del promotor fiscal, conocida por el vulgo como el abogado del diablo. Esto le permitió realizar 500 canonizaciones y 1.300 beatificaciones, en contraste con las 98 canonizaciones del todo el siglo XX, mediante un proceso extremadamente líquido, en el que ya no se cuentan las evidencias que impiden las canonizaciones, solo las que logran elevarlos, además de reducir la cantidad de milagros obligatorios y su investigación para corroborar que son fidedignos. Las canonizaciones hechas por un papa son infalibles, y la misma modernista Congregación para las Causas de los Santos así lo afirma. Igualmente, San Antonino, Santo Tomás de Aquino y otros doctores de la Iglesia. Veamos lo que enseña Santo Tomás. Abro comillas. "Dado que el honor que profesamos a los santos es, en cierto sentido, una profesión de fe, una creencia en la gloria de los santos, debemos piamente creer que en este asunto también el juicio de la Iglesia está libre de error". Cierro comillas. Actualmente ya no importa para ellos si el supuesto santo que canonicen tuvo o no una vida ejemplar, si es precioso a los ojos de Dios y si las almas no corren peligro al venerar a un falso santo. Lo que importa es hornear santos a granel. Como bien podemos notar, Karol, con estas acciones, prácticamente se autosantificó. Muy astuto y perverso el supuesto santo. Joseph Ratzinger, entre comillas Benedicto XVI, afirma: "La Iglesia tiene que reconciliarse con el liberalismo y el progreso". Pío IX condenó lo que afirma Ratzinger. Cito: "Es una herejía decir que la cabeza de la Iglesia tiene que reconciliar a la Iglesia con el liberalismo y el progreso". Nuevamente Ratzinger en contra del magisterio, y en la siguiente cita ataca directamente y sin miramientos, abro cita: "Después del Vaticano II no puede haber retorno al sílabus de Pío IX". Cierro comillas. Su Santidad Pío XII nos enseña que, abro cita, "no puede apelarse a un futuro concilio para contradecir pasadas decisiones magisteriales infalibles". Cierro cita. El siguiente y por el momento último de la lista es Jorge Mario Bergoglio, entre comillas Francisco, quien en el libro sobre el cielo y la tierra
Página 201 recomienda que las distintas denominaciones deben, abro comillas, caminar juntos en una diversidad reconciliada, en hacer cosas juntos, en rezar juntos, sin anular las diversas tradiciones, cierro comillas. Bergoglio no quiere anular lo que ataca a Dios, sino que quiere rezar junto a quienes atacan el cuerpo de Cristo. De igual forma, hablando acerca de los cismáticos ortodoxos, en su entrevista del 19 de agosto de 2013 dice Francisco, entrevista a la revista Razón y Fe 19 de agosto del 2013, página 17, cito. Tenemos que caminar unidos en las diferencias. No existe otro camino para unirnos. El camino de Jesús es ese. Cierro cita. Sin embargo, su Santidad Pío XI nos enseña en Portalium Animus número 10 del 6 de enero de 1928, abro comillas, la unión de los cristianos no se puede fomentar de otro modo que procurando el retorno de los disidentes a la única y verdadera Iglesia de Cristo. Cierro cita. Cada uno de los que se han autoproclamado papas después del Concilio Vaticano II han enseñado errores graves, es decir, herejías. Los que hemos expuesto aquí son únicamente 2 de cada uno. Sin embargo, enseñaron con sus obras, escritos y dichos una cantidad impresionante de herejías que resultaría imposible abarcarlas todas en esta exposición. Al inicio de esta presentación, pedimos no olvidar la obediencia a los legítimos pastores que su Santidad Pío X mencionaba en el Catecismo. Es aquí pues que ha llegado el momento de preguntarnos, ¿son estos últimos legítimos pastores de la Santa Iglesia Católica? No, no lo son. Estos son las zorras y lobos que menciona Pablo IV el 15 de febrero de 1559 en la bula Cum ex Apostolatus Officio, que mencionaremos a continuación. Cito. Y para que no acontezca algún día que veamos en el lugar santo la abominación de la desolación, predicha por el profeta Daniel con la ayuda de Dios para nuestro empeño pastoral, no sea que parezcamos perros mudos ni mercenarios o dañados los malos vinicultores, anhelamos capturar las zorras que tientan desolar la viña del Señor y rechazar los lobos lejos del rebaño. Cierro cita. Los legítimos pastores enseñan el evangelio de siempre, la tradición de siempre, la doctrina de siempre, no un evangelio distinto al que nos fue anunciado. Existen otras objeciones que no solo rayan en lo inverosímil, sino en lo ridículo, acusándonos de que el rechazo por nuestra parte del Concilio Vaticano II es con el pretexto de que hubo división en el mismo, cuando en todos los concilios existían los debates. Nada más lejos de la realidad y nada más cercano a la ignorancia y difamación, pues el rechazo al concilio por nuestra parte no es la división que imperó, sino que en la división quienes triunfaron fueron los herejes, apóstatas y cismáticos, y que estos en sus documentos plasmaron su doctrina desviada y en contraposición a la verdadera doctrina católica, creando así una nueva iglesia y suplantando oficialmente a la verdadera Iglesia Católica, obligándola a permanecer en las catacumbas, difamándola y vilipendiándola. Los exhorto a conocer la verdadera fe católica. Aprendan, investiguen, analicen, comparen, siempre pidiendo la guía y discernimiento del Espíritu Santo, pues peca gravemente quien no lo hace. La conclusión a la que llegamos con todos estos hechos tan contundentes, terribles y desafortunados es la siguiente. Las puertas del infierno, entre paréntesis los herejes, han sido abiertas para dejar pasar la abominación de la desolación, es decir, un hereje que se hace pasar por papa, pues no ha existido un papa hereje. Han existido herejes y antipapas que afirman falsamente ser papas. Para finalizar, citamos al Papa Inocencio III, abro comillas, de corazón creemos y con la boca confesamos una sola iglesia, no de herejes, sino la santa, romana, católica y apostólica, fuera de la cual creemos que nadie se salva. Cierro comillas.
Hemos llegado al final de este capítulo de la serie Catacumbas. Agradecemos su atención. Alabado sea Jesucristo. Dios les bendiga.